Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un vídeo más al canal de optimización motora y hoy quiero hablaros de ejercicios lesivos. Bueno, ya sabéis un poco que yo estos vídeos que hago, pues me pongo ahí el móvil, me pongo a hablar y no tengo guión, a veces soy un poco repetitivo, a veces dejo de tratar puntos sobre ese tema que a lo mejor quisiera tratar, pero bueno, no tengo mucho tiempo, estos son los vídeos que puedo hacer, así que de momento es lo que hay, ¿vale? Quiero hablar sobre ejercicios lesivos. El otro día subí un vídeo mío entrenando, haciendo una sentadilla, bueno, un poco pesada, y recibí un comentario que me hizo pensar, porque es una cosa bueno, es muy usual, ¿no? El comentario era, ese ejercicio te va a reventar las rodillas, solo dale tiempo. Y bueno, me hizo pensar, ¿no? Ese comentario. Me hizo pensar, porque obviamente pues esta persona no tiene mucha idea de lo que dice, porque os voy a explicar que no hay ningún ejercicio que por sí mismo sea lesivo. Ninguno, absolutamente ninguno. No hay ningún movimiento que sea lesivo per se. Para que un movimiento, sea cual sea la técnica que sea, podemos utilizar un ejercicio con la mejor técnica del mundo y poder lesionarnos igualmente. Y poder utilizar un ejercicio con la peor técnica del mundo y no pasar nada. ¿Por qué puede pasar esto? Pues es muy sencillo. Para que se produzca un daño o una lesión, tiene que darse un escenario concreto. Este escenario es, pues, que las fuerzas que están atacando en ese momento sobre una estructura en concreto, esas fuerzas deben exceder la capacidad que tiene esa estructura de soportarlas. Vamos a intentar explicarlo un poquito con un lenguaje un poco menos técnico, por si acaso no me entendéis. Cuando hacemos un ejercicio cualquiera, pues obviamente las resistencias, ¿no? Las cargas, son fuerzas. Son fuerzas que pueden provenir, de diferentes sitios, como puede ser una mancuerna, una polea, una barra o lo que sea. Vamos a poner un ejemplo práctico para que sea más entendible. Vamos a poner el ejemplo de la sentadilla. Cuando hacemos una sentadilla, en este caso con barra encima de los hombros, una sentadilla trasera, barra alta, hay una fuerza que es, pues, aparte de nuestro cuerpo, la que nos produce la barra, ¿vale? Que es una fuerza gravitacional, es decir, va hacia el suelo. Y esta fuerza, vamos a decir que crea resistencias en diferentes puntos de nuestro cuerpo. Obviamente, pues, en la columna, ¿no? En las vértebras, en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, en muchas articulaciones. Esta resistencia que nos crea esa carga es la que nos hace que cuando hagamos una sentadilla, pues nos cueste, ¿no? Sintamos que tenemos que hacer fuerza. Obviamente porque ese peso nos crea una resistencia, esas fuerzas nos crea una resistencia en diferentes puntos articulares de nuestro cuerpo. Bien, vamos a por el punto 2. La estructura. La estructura, como bien digo ahora, es nuestro cuerpo, nuestro sistema articular, bueno, también óseo, muscular y todo, pero en este caso vamos a centrarnos en el sistema articular. Y obviamente las articulaciones tienen posiciones donde son mucho más estables por su estructura, ¿vale? Su estructura pasiva, que no activa, ¿vale? La estructura activa o la estabilización activa va a venir de nuestros músculos, pero la estabilización pasiva, que tiene que ver con la forma de la articulación, la congruencia, los elementos articulares como pueden ser la cápsula, los ligamentos, pues hay posiciones donde las articulaciones son capaces de soportar mucha más fuerza que en otras posiciones, ¿vale? Esto no quiere decir que en las posiciones más vulnerables o que en posiciones donde las articulaciones son capaces de soportar menos fuerzas, no quiere decir que sean posiciones donde te vayas a lesionar. Simplemente hay que tener en cuenta que en esa posición no vas a poder soportar tanta fuerza como en otra. Para que nos entendamos y sigamos con el ejemplo. En una sentadilla, obviamente, si hacemos una sentadilla con la espalda en posición neutra, pues es donde la columna vertebral, los discos invertebrales, las articulaciones intervertebrales son capaces de soportar más fuerza. ¿Por qué? Porque están en una posición en la cual una fuerza, vamos a decir, axial, ¿no?
de arriba hacia abajo. Son capaces de soportar más fuerza porque la posición del disco así lo permite, ¿vale? No vamos a entrar en detalles, pero es una posición donde la columna puede soportar mucha más fuerza axial. Sin embargo, si la columna está en una flexión o ligera flexión, estos discos se sitúan de otra forma que va a hacer que la cantidad de fuerza axial o compresiva que pueda soportar la columna sea menor, ¿vale? Es decir, la capacidad que tiene de soportar fuerza es menor. Por tanto, ante una misma fuerza, puede ser que en una posición donde la columna está neutra, sí que seamos capaces de soportar esas fuerzas, pero en el momento en el que hagamos una flexión de columna y hagamos una sentadilla, a lo mejor con ese mismo peso, en una flexión de columna, pues no la soportemos. Y vuelvo a repetir que tiene que quedar muy claro. Esto no quiere decir que si hacemos una flexión de columna en una sentadilla, sí o sí nos vayamos a lesionar, sí o sí no vayamos a soportar la fuerza. Esto no es así. Solo quiero decir que en posición neutra vamos a ser capaces de soportar más fuerza que en posición de flexión. Punto y se acabó. No quiere decir que posición de flexión sea lesiva. No. Es lesiva si ponemos una fuerza que la supere, su capacidad de absorción de fuerzas. Si su capacidad de absorción de fuerzas se ve superada, entonces sí será lesivo. Pero es que lo mismo puede pasar en una posición neutra, ¿vale? En una posición neutra seremos capaces de soportar más fuerzas. Pero que soportemos más fuerzas en esa posición no quiere decir que seamos infranqueables, ¿vale? También una excesiva fuerza puede lesionarnos en una posición que sea más fuerte, ¿vale? Por lo tanto, lo que acabo de explicar es lo que os dije al principio, ¿vale? Que para que un ejercicio sea lesivo se tiene que dar esa situación donde la estructura sea superada por la fuerza que tiene que resistir, ¿vale? Por lo tanto, la capacidad de absorción o de soportar fuerzas de la estructura es la que va a determinar qué cantidad de fuerza somos capaces de tolerar. Esto es aplicable a cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de movimiento y cualquier tipo de ejercicio, de movimiento que queráis escoger, ¿vale? Esto pasa en todo. Por lo tanto, hacer un boot wing, ¿no? Que es esto de que cuando uno hace una sentadilla, abajo haya como una retroversión de la pelvis y salga para arriba. Obviamente, esa retroversión de la pelvis hace que haya una flexión de columna y en esa flexión de columna somos más vulnerables o somos capaces de tolerar menos fuerzas que una posición neutra. ¿Es esto lesivo? No. ¿Tienes más riesgo de hacerte una lesión si haces eso con un mismo peso? Sí, porque es una posición en la que es más vulnerable, quiero decir, podemos tolerar menos fuerzas. Y a no ser que tengamos un control muy exhaustivo, que es muy imposible, pues puede ser que nos lesionemos, ¿vale? Pero simplemente tenemos que adaptar el escenario para que no se dé la lesión, ¿vale? Por lo tanto, ese comentario que recibí no tiene ninguna lógica, ¿vale? Si yo soy capaz de hacer una sentadilla, por muy lesiva que a ti te parezca, si soy capaz de soportar una gran fuerza, si mi estructura es capaz de llevar y gestionar a cabo esa gran fuerza, no es para nada lesivo. No es para nada lesivo. Y sin embargo, a lo mejor una persona que su estructura no tiene ninguna capacidad de soportar fuerza, puede ser que agacharse con su propio peso le sea lesivo, ¿vale? O sea que una persona haga una sentadilla con 200 kilos no quiere decir que sea lesivo, porque a lo mejor sí está preparado para hacerlo, y que una persona haga una sentadilla con una pesita rosa de 1 kilo no quiere decir que no se vaya a mancar, ¿vale? O que no se vaya a lesionar, porque a lo mejor su estructura no puede ni siquiera soportar esa mancuernita de 1 kilo, ¿vale? Así que espero que hayáis entendido mi opinión sobre lo que es un ejercicio lesivo o no, ¿vale? Porque no hay ningún ejercicio que sea lesivo por sí. Hay diferentes escenarios, situaciones que pueden ser lesivas, todas si la fuerza supera la capacidad de tolerar fuerza de la estructura. Y esto es lo que tenemos que gestionar y tenemos que saber
llevar a cabo, planificar, gestionar y programar para que no haya lesiones, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo hayáis entendido y dejarme vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos.